Validación de datos y administración de nombres. En nuestra ficha fórmulas se encuentra la idea o herramienta administrador de nombres. Administración de nombres nos permite crear un segmento de datos o rango de datos optimizado. Ok, ¿qué significa esto? En conjunto con la herramienta que está en la ficha datos, validación de datos, vamos a explicar estas dos herramientas de Excel que también tienen una gran utilidad para la gestión diaria de nuestro trabajo. Bien, por un lado nos encontramos con una base de datos y vamos a definir que en esta base de datos hay un registro por cada una de las de inscripción, por ejemplo, de un curso determinado. Por un lado tengo una columna que se llama mes de ingreso y día de ingreso. Y bueno, la ciudad, la edad, nombres y apellidos. Ok, si nosotros hiciéramos esta tarea o esta actividad de forma manual, yo podría ingresar simplemente el mes de ingreso de forma digitando el mes, o el día, por ejemplo lunes, de forma directa. Ahora, existe una forma mucho más optimizada y también evita errores humanos en el proceso de digitación de información. Bien, ¿cómo entonces lograríamos esto? En esta ficha datos se encuentra una información o herramienta que se llama validación de datos. Validación de datos. Con esto lo que podemos lograr es que puedo filtrar o validar o restringir el ingreso de un dato determinado a una columna, a una celda o a un rango de datos. Perfecto. Por otro lado, vamos a ver qué necesitamos para utilizar validación de datos. Por un lado, hemos creado un listado de los días de la semana, de lunes a domingo, y los meses del año, de enero a diciembre. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a herramienta fórmulas y vamos a buscar la herramienta administrador de nombres. Vamos a hacer clic allí. Aparece esta ventana que nos permite poder seleccionar rangos optimizados y colocarle un nombre a ese rango de datos. Bueno, vamos a ir a nuevo y vamos a colocar meses. Vamos a trabajar con la columna de meses. Y en meses le voy a decir el ámbito, en este caso, en este libro particular, puedo colocar un comentario, por ejemplo, podría decir los meses del año. Y por otro lado, hacer referencia o seleccionar los datos que necesito para este rango o nombre de datos. Voy a seleccionar, selecciono todos los meses, enter, y automáticamente ya tengo una sección, en este caso, de los meses. Aceptar. Cuando doy a aceptar, aparece esta etiqueta hablando que se llama meses, donde están los valores de enero, febrero y así hasta diciembre contenidos en esta como agrupación de datos. Bueno, podría modificarlos, ¿no es cierto? Cambiar el nombre, el comentario. También podría eliminarlos. ¿Ok? Perfecto, si salgo de este segmento, voy a cerrar esta información. Me voy a dirigir ahora donde dice datos. ¿Ok? Y vamos a hablar de qué trata validación de datos. ¿Ok? Validación de datos. Validación de datos es una herramienta que nos permite restringir o poner reglas para poder gestionar mejor el ingreso de datos dentro de una base de datos, dentro de un formulario
y así poder evitar los errores de digitación. Perfecto. Hemos dicho ya que tenemos una base de datos. En esta base de datos hay personas inscritas a un curso determinado, pero debemos ingresar tanto el mes como el día de ingreso de esta persona, simplemente para poder definir probablemente algún tipo estadístico y por otro lado definir el dato respecto mes para poder cuestionar, ¿no es cierto?, algún resultado en el tiempo. Bien, como lo dije anteriormente, esto lo podríamos hacer de forma simplemente directa, tanto colocar lunes o en mes, pero ¿qué pasaría si yo, en vez de ingresarlo de forma manual, hay una lista para yo elegir esta información y simplemente elegirla para evitar errores de tipeo, errores de datos? Bien, en esta situación aparece la herramienta validación de datos. Validación de datos. Vamos a ingresar a validación de datos, hacer clic allí y en validación de datos nos encontramos con un visualizador donde contiene una cantidad importante de configuraciones y de utilidad, ya que esta herramienta nos permite ingresar datos, restringir el ingreso de datos, enviar un mensaje de entrada, un mensaje de error. Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiese que en el segmento de edad ingresaran una edad específica o un rango de edad? Vamos a hacer la prueba. Vamos a ir a configuración, permitir, y en permitir vamos a decir número entero, y en número entero vamos a buscar la opción de entre. Opción entre. Si nos damos cuenta, en datos tenemos una lista importante de cómo manejar esta validación de datos con respecto a un número entero. Puede ser igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Vamos a utilizar el operador de entre y vamos a decir que la edad mínima que puede ingresar una persona acá pueden ser 18 años y la edad máxima, por ejemplo, 55 años. Ok, ya que tenemos aplicado esto, vamos a configurarlo en la situación o la columna edad. Vamos a salir de acá, vamos a seleccionar un poco más abajo, aquí, allí en esa posición, vamos a ir a validación de datos, decirle configuración, número entero entre 18 años y 55 años. Perfecto, cuando tenemos esta configuración vamos a ir a mensaje de entrada y lo que vamos a decirle aquí, vamos a cada vez que la persona se posicione en esta celda o en esta columna, envíe un mensaje de forma automática. Vamos a decirle bienvenido, bienvenidos, ingrese datos entre 18 a 55 años. Saludos. Pero además de esto, vamos no solamente mostrar un mensaje de entrada, sino un mensaje en caso que ocurra un error. Y dentro del mensaje existen tres tipos de mensaje: uno de información, otro de advertencia y otro de detener. Vamos a utilizar el detener. Vamos a ver las diferencias que existen en este proceso de detener, advertencia e información. Vamos a utilizar detener y vamos a decir error, ingrese nuevamente. Dentro del error le vamos a decir ingrese nuevamente, error nuevamente, debe ingresar datos entre 18 a 55 años. Ok, ya tenemos entonces un mensaje de entrada, un mensaje de error y una configuración de este campo de datos. Cuando damos a aceptar, vamos a ir a la columna de edad y cuando nos posicionamos en la columna aparece inmediatamente el mensaje que hemos realizado.
Y por ejemplo, si yo quisiese ahora en la siguiente dato ingresar un dato que es 56, el sistema automáticamente, al ingresar un dato que está fuera del rango o del entre que yo he realizado, me dice hay un error, ingrese nuevamente, debe ingresar datos entre 18 a 55 años. El mensaje que nosotros hemos depositado para este tipo de errores. Si yo le digo reintentar y yo le digo simplemente quiero volver a 55, me permite poder ingresar. Si ingreso un dato de 60, nuevamente me arroja un error diciéndome que tengo que volver a intentar ingresar el dato correcto o los datos que yo necesito. Doy enter y me permite entrar. Perfecto, hemos visto este tipo de datos o validación de datos. Nos damos cuenta desde ya que es una herramienta interesante y potente para la gestión que hacemos diariamente. Esta misma gestión podríamos hacerla también para un valor decimal, una fecha, una hora, longitud de texto y un personalizado. Ok, entonces, ¿qué ocurriría entonces ahora si utilizáramos esta misma técnica o misma herramienta para el ingreso de toda la información de nuestra base de datos y con esto evitar el problema de la digitación o el mal ingreso de datos? Vamos a ver qué ocurre si hacemos esta misma operación en el proceso de mes y también de día. Recuerde que anteriormente, antes del primer ejercicio, fuimos a fórmulas, administración de nombres. Y administración de nombres creamos un rango de datos, en este caso los meses, para que allí estuvieran contenidos todos los meses. A todos estos meses o este rango de datos le llamamos meses para identificarlos dentro de nuestro sistema de Excel. También vamos a crear el rango de datos, pero se llama día. Y vamos a colocar dato de día. Y vamos a seleccionar ahora, eliminar todo esto que está acá, seleccionar los días de la semana que están allí, hacemos enter, aceptar, y ahí están nuevamente nuestras dos rangos de datos con nombre, en este caso, o administración de nombres, con un nombre determinado, día y meses. Salimos de esta posición, volvemos a la ficha datos y vamos a seleccionar los meses, toda la columna de mes. Vamos a ir a validación de datos y vamos en esta etapa seleccionar la opción de lista. Cuando utilizamos la opción de lista, vemos que se ha ocultado la opción de datos y se ha aperturado una sección que se llama origen. También dentro de esto dice omitir blancos y celda con lista desplegable. ¿Ok? Lo que va a ocurrir cuando yo creo una opción de lista es que en cada celda se va a poder acceder a una lista, en este caso a una lista donde contiene los meses del año para ser ingresado de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a colocar en origen? Vamos a el símbolo igual y vamos a llamar a los meses que hemos enlistado en administración de nombres. Cuando realizamos esta operación y le decimos aceptar, me voy a acercar a la columna de mes y me doy cuenta que automáticamente aparece una flechita mirando hacia abajo como tipo selector, y cuando hago clic aparecen el listado de los meses de forma optimizada y de forma automática. Yo podría seleccionar que ese es febrero, seleccionar este que es mayo, seleccionar que este abril, este de acá junio, y así en cada una de esas celdas poder simplemente seleccionar y no perder tiempo en el proceso de digitación y errores en el proceso de digitación. También podría hacerlo con el caso de los días. Podría ir a validación de datos, lista, igual días, aceptar, y me encuentro también exactamente la misma operación del listado de los días. Esto es una herramienta interesante porque podría, por ejemplo, crear también el listado de ciudades, colocar, por ejemplo, la ciudad de Santiago,
la de Valparaíso, Calama, La Serena, Puerto, y realizar esta operación seleccionando los datos, fórmula, administración de nombre, nuevo, podría decirle simplemente en vez de meses, ciudad, ciudades, seleccionar el listado de ciudades, podría ser todo esto, aceptar. Cuando tengo ya, aparece nuestra lista o rango o nombre de datos. Le digo cerrar, seleccionar toda esta información, ir a datos, validación de datos y decir, por ejemplo, lista igual ciudades. Aceptar, y aquí podría ir evitando también el ingreso de un dato manual. Muy bien, esta información que hemos visto en administración de nombres, en las fórmulas y datos y validación de datos, nos permite optimizar el proceso de digitación y no tener tiempos muertos en el tiempo de digitación, y tampoco bajar o tender a cero los errores de digitación de alguna base de datos.